En la oscuridad de la noche, las leyendas de vampiros cobran vida. Más allá de Drácula y otros cuentos famosos, existen relatos olvidados que narran el terror de encuentros con criaturas de la noche. En este vídeo te mostraré algunas de esas historias perdidas en el tiempo. Pero antes de empezar con el vídeo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte futuros vídeos. La primera historia cuenta de un pastor llamado Mislata, quien tras su muerte continuó acechando las calles del pueblo en una forma perturbadora de no muerte. Conocido como el vampiro Mislata, este ser sobrenatural vagaba entre las sombras, susurrando los nombres de aquellos a quienes reconocía en su paso. La población, aterrorizada por esta presencia maligna, clamaba por un fin a esta maldición que había caído sobre ellos. Las autoridades, en un acto desesperado por librar al pueblo de esta amenaza, decidieron exhumar el cuerpo del supuesto vampiro. Clavaron una estaca en su corazón, esperando poner fin a su reinado de terror. Sin embargo, la maldición persistió y el vampiro de Mislata continuó regresando en una forma aún más aterradora, con una apariencia reptiliana que llenaba de horror a quienes se encontraban con él. Ante la impotencia y el miedo de los lugareños, se tomaron medidas drásticas. El cuerpo del vampiro fue entregado a un verdugo, quien lo envolvió en espinas blancas de serpiente. Luego, procedió a quemar el cuerpo hasta reducirlo a cenizas, en un intento desesperado por poner fin a la maldición que había caído sobre ellos. Peter Blagojevich era un hombre nacido en Serbia que falleció en algún punto de 1700. Semanas después, 9 personas murieron repentinamente de una misteriosa enfermedad. Como dato curioso, todas dijeron antes de morir que Peter Blagojevich se apareció en sus sueños para estrangularlas. Antes de morir también misteriosamente, el propio hijo de Peter dijo haber visto a su padre en la cocina 3 días después de su muerte, pidiendo comida. La viuda de Peter huyó de la ciudad tras denunciar que su marido muerto se le apareció una noche para exigirle un par de zapatos. Las autoridades exhumaron el cadáver de Peter. Se informó que respiraba y que sus ojos estaban abiertos y se movían. Le clavaron una estaca en el corazón, lo que provocó un chorro de sangre. Las muertes y los sueños terminaron abruptamente en la aldea donde antes vivió Blagojevich, uno de los vampiros históricos más famosos. Los hechos de la siguiente historia tratan sobre el vampiro del castillo de Alnwick. Fueron registrados por un cronista inglés llamado Guillermo de Newburgh. Relató la historia de un hombre que regresó de entre los muertos después de morir mientras espiaba a su esposa, quien le era infiel. El hombre estaba agazapado en el tejado y se cayó. Tiempo después, regresó bajo la forma de un cadáver andante y putrefacto que atacaba a los vivos. Un sacerdote reunió a algunos de sus feligreses para buscar la tumba del reviniente. La abrieron y apuñalaron el cadáver con una pala. La sangre caliente que emanaba del cuerpo confirmó las sospechas del religioso. El hombre se alimentaba de la sangre de los vivos. Quemaron el cadáver y cesaron los ataques. Si te está gustando este vídeo, por favor recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. El siguiente suceso cuenta la historia de el vampiro de Crogling Grange. Esta historia comenzó cuando la familia Cranwell fijó su residencia en Crogling Grange, en Cumbria, en el siglo XIX. Lady Cranwell notó luces extrañas en el jardín, pero no le dio importancia, hasta que se despertó y vio las luces al lado de su ventana. Con horror se dio cuenta de que no eran luces, sino ojos. La mujer se quedó helada al ver que algo retiraba los cristales uno a uno antes de introducir una mano podrida para abrir el pestillo. Sus hermanos la oyeron gritar y corrieron a ayudarla. Cuando llegaron a su habitación, vieron que su hermana sangraba profusamente por el cuello, mientras una figura escapaba por la ventana. Los 3 pensaron que un vampiro era el responsable de los hechos. Por fortuna, Lady Cranwell sobrevivió al ataque. Los hermanos planearon cómo capturar a la criatura. Lady Cranwell fingió dormir en la misma habitación a la espera del regreso de su atacante. Cuando el vampiro intentó entrar de nuevo por la ventana, los hermanos saltaron con pistolas y le dispararon, pero el monstruo huyó herido al bosque cercano. Al día siguiente, los hermanos y unos cuantos acompañantes registraron el cementerio hasta que encontraron una cripta abierta. Dentro había huesos roídos
y un ataúd abierto que contenía un cadáver putrefacto con una herida de bala reciente. Los días del vampiro terminaron cuando quemaron su cuerpo. Ahora pasamos a hablar de Jure Grando, que fue un campesino de Istria, Croacia, que murió en 1656. Su caso es importante en el folclore vampírico, ya que fue la primera vez en la historia que la palabra vampiro se aplicó oficialmente a una persona. Según los lugareños, Grando comenzó a deambular por el pueblo de noche y llamaba a las puertas de las casas. Cuando no estaba haciendo eso, se dedicaba a molestar a su viuda para pedirle que tuvieran sexo. Llegó un momento en que los habitantes se cansaron de vivir aterrorizados por un no muerto, así que pidieron la ayuda de un sacerdote local, quien se enfrentó a Jude Grando. El cura ahuyentó con una cruz al vampiro, quien huyó hasta su tumba. El cura y algunos aldeanos lo persiguieron, lo desenterraron y decapitaron su cadáver. Con eso acabó el reinado de horror del vampiro croata, uno de los casos más dramáticos y tétricos de los vampiros históricos. Esta historia comenzó el 23 de septiembre de 1954, cuando alguien llamó a la comisaría de policía de Gorbals, un suburbio a las afueras de la ciudad escocesa de Glasgow, para alertar sobre la presencia de niños y adolescentes dentro del cementerio Southern Necropolis. El agente Alex Deeprose decidió acercarse hasta el lugar. Lo que encontró fue algo que jamás había visto en su carrera como agente de la ley. Los niños se encontraban en ese sitio llevados por los rumores que afirmaban que un vampiro con dientes de hierro se había llevado a 2 niños. Con armas improvisadas, los menores estaban reunidos para cazar al vampiro y rescatar a los niños secuestrados. Deeprose logró hacer que los niños y sus familias regresaran a casa, pero el hecho no pasó desapercibido para las autoridades, quienes se preocuparon por la influencia que podían tener los cómics estadounidenses de terror en la imaginación de los niños. El 6 de mayo de 1955, el Parlamento británico aprobó la Children and Young Persons, Ley de Niños y Jóvenes, con la cual se intentó prevenir la difusión de determinadas publicaciones supuestamente nocivas para los más jóvenes. El caso del vampiro de Gorbals todavía se recuerda como una anécdota curiosa en la localidad cuando se habla acerca de vampiros históricos. Estas son solo algunas de las muchas historias olvidadas de vampiros que acechan en la oscuridad de la noche. Aunque el tiempo haya pasado, el terror de sus hazañas sigue vivo en las leyendas que han perdurado a lo largo de los siglos. Si te ha gustado este viaje a lo macabro, asegúrate de suscribirte y darle like al video. Y no olvides dejarnos en los comentarios tus propias historias de vampiros. Hasta la próxima, cuando nos adentremos una vez más en el reino de las tinieblas